Si hay un capítulo en el panorama municipal del que se viene interesando desde hace mucho tiempo, MCV Corazón Villalbino, ese es el deportivo. Y en las últimas jornadas nos hemos hecho eco de una situación en el polideportivo municipal del que nos va a dar cuenta ahora mismo Cristina Toral. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Nos comentaba nuestro compañero de deportes, Roberto Jiménez, un poco a vuela pluma de qué iba la cuestión, pero ahora quiero profundizar. ¿Qué está pasando en las pistas y en el campo de fútbol? Pues como sabemos, las obras de la pista de atletismo comenzaron ya a finales de junio de este año y deberían haber concluido ya. No ha sido así. Y sigue sin utilizarse, por supuesto, la pista de atletismo, pero también el campo de fútbol de la ciudad deportiva. ¿Eso qué supone? Pues que los clubes, que normalmente ya desde todo este mes de septiembre vienen desarrollando su actividad, pues han tenido que ajustar al espacio disponible, que son los 3 campos de fútbol de siempre los otros. Esto, bueno, pues se podía haber evitado, que es lo que nosotros hemos denunciado hace muy poco, porque en los propios pliegos de la obra pues aparece que en todo momento la obra no puede interferir con la utilización del campo de fútbol de la ciudad deportiva. Que aunque haya obras, el campo de fútbol se puede utilizar. Se tiene que recoger a diario, no puede haber acopios de material en el campo de fútbol, ni nada que entorpezca el uso de ese campo de fútbol. Y eso no se ha hecho. Nos parece gravísimo. A día de hoy, los clubes todavía no tienen una planificación de cómo va a ser su temporada, no tienen horarios, no tienen campos, y las familias también están esperando esa planificación, y ya estamos bien casi entrados en el mes de octubre y esto es incompatible, ¿no?, con la conciliación familiar. Es un desastre. Más de 1.400 usuarios, más de 1.400 deportistas, jugadores y jugadores de fútbol afectados, y toda su familia y la logística que eso supone en las casas, ¿no? Un desastre. Y a todo esto, creo que la mayor afluencia de gente para inscribirse y para informarse es por la tarde, y por la tarde no hay ningún tipo de información ni de servicio en el polideportivo, ¿no? Ya es la gota que colma el vaso, pero es algo totalmente previsible. Porque vemos que se ha sucedido en los últimos años siempre, y sigue el mismo problema. Esto ya es indignante. Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Hubo un año en que insistieron en que el procedimiento de inscripción tenía que ser telemático y que no se iba a recoger ninguna inscripción que no fuera telemático, supusiera el trastorno que supusiera la gente, porque no tenía sus certificados, porque no sabían hacerlo. Se empeñaron en que tenía que ser telemático. Al año siguiente, por problemas en la aplicación, por problemas de gestión, lo que sea, tuvo que ser, o se empeñaron, solo podía ser presencial. ¿Qué sucede con lo presencial ahora? Pues que se forman largas colas. ¿Por qué? Porque hay muy poco tiempo disponible para hacer esas inscripciones, y además no todos los días. Entonces es un despropósito. Y el año pasado fue así, y este año otra vez lo mismo. Otra vez estamos en la misma situación y no aprendemos de los errores. No se pone solución, no se prevé la situación que nosotros ya sabíamos que iba a suceder, porque es algo que viene siendo recurrente en los últimos años. Es una vergüenza. La gente se marcha a otros municipios a practicar deporte. Ayer mismo me encontraba una amiga, la gente se va a municipios cercanos porque esto solamente sucede en Villalba. Pero ahí en el campo de fútbol, en el grande, ¿no se jugó el derbi del Galapagar y el Collado Villalba? Pues al final yo supongo que de alguna manera ellos, me refiero a la alcaldesa, porque sabría o debía saber que existía. Que se podía. Exactamente, que se podía. Nosotros no sabíamos por qué, pedimos la documentación, como siempre, y no nos dan nada. Y entiendo que se podía, pero sigue sin utilizarse el campo de fútbol. Entonces, es lo que estamos denunciando, que es que toda lo primero ya tenía que haber estado previsto antes en julio, haberse dejado previsto, como decía también uno de los presidentes de uno de los clubes de fútbol, un plan A y un plan B, por si las obras están acabadas y por si no lo están, pero una hoja de ruta para seguir en un caso o en el otro. Y todo esto ya, como digo, antes de saber que se podía. Tenía que haber sido el uso de ese campo de fútbol
compatible en todo momento con la propia obra de la pista de atletismo. ¿Cuántas veces han pedido ya el cese de la concejala de deportes? Pues yo creo que en cada actuación que hace. Si no lo hemos hecho, bueno, pues ya es por no ser pesados, pero no lo sé. Ya no es un problema de que nosotros lo pidamos, es que se consiente, se sigue con esta persona que resulta a todas luces incapaz y lo permite la señora alcaldesa. Yo no sé qué más tiene que suceder para que se ponga remedio a esta situación, porque es una tras otra, es un suma y sigue. Bueno, nosotros que estamos en la oposición, mire, yo realmente ahora mismo estoy desbordada de trabajo por la inutilidad de unos y de otros. Porque también ustedes pasan por ser incomprendidos, bueno, les llaman aversales y sí, demás, aversal localistas. Son los incomprendidos de la corporación, porque también con el tema del túnel tienen ustedes sus más y sus menos con algún sector del resto de la oposición, ¿no? Con todo, bueno, con la oposición y con el equipo de gobierno, con todos, porque resulta que esto ya viene de atrás, porque nosotros en 2020, cuando se habló de los presupuestos, nosotros ya nos dimos cuenta de que ahí había un error en el planteamiento de los propios presupuestos. De hecho, nosotros planteamos alegaciones a los presupuestos. Vimos que el pago del canon era un derecho incondicional, había que pagarlo sí o sí, y no se podía contemplar como gasto corriente, que así estaba en los presupuestos. Entonces, ya en ese momento nosotros lo denunciamos y lo pusimos en conocimiento de todos, y nuestras alegaciones fueron rechazadas. Y ya en ese pleno de presupuestos avisamos de que en otro momento, en un futuro, tendría que ser otra autoridad competente la que nos diera la razón. Y resulta que así ha sucedido. Ha sido un juez el que nos ha dicho que lo que nosotros estamos pagando con el canon es la propia obra. Hay que pagarlo sí o sí, claro. Exactamente. Entonces, bueno, como digo, hubo 23 concejales que además nos atacaron. Nos han atacado de muchas maneras diferentes. El señor Aisa dijo que nosotros estábamos cometiendo un error conceptual muy grave, y que además la señora alcaldesa lo había explicado por activa y por pasiva. Él se demuestra ahora que era el que tenía el error conceptual muy grave, la señora alcaldesa también. Tampoco quisimos seguir pues como en manada todos a un cabestro, porque no somos así. La información sesgada que se nos proporcionaba. No queríamos. Sesgada, no nos proporcionaban todo el expediente, nos extraían parte de esa información para que votáramos lo que se quería por el empeño personal de una persona, en este caso del señor concejal de contratación. Su empeño personal ha arrastrado a los otros 22 concejales a esto. También hemos recibido insultos, nos han llamado mentirosos, nos han dicho que no éramos valientes, que teníamos que votar a favor de este procedimiento, cuando nosotros sabíamos que se estaba haciendo mal. Lo que pasa es que hemos sido muy prudentes nosotros en todo momento y no hemos querido hablar más de la cuenta para no perjudicar el propio procedimiento, pero nosotros sabíamos que se estaba haciendo mal. Pedimos información sobre los costes, las costas, los intereses, y el señor concejal de contratación nos dijo que él, en una comisión informativa, mi compañero Roberto Oliver, dijo que no iba a perder tiempo en elaborar un informe para contestar a nuestras dudas. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a entregar un cheque en blanco a este equipo de gobierno. No vamos a votar a ciegas, sin saber. No nos vamos a dejar arrastrar, por mucho que utilice sus malas formas, sus insultos y demás. No. Nosotros no somos así. ¿Sabe qué pasa? Que entre unos y otros me están haciendo ir o buscar un hueco en mi apretada agenda para buscar detalles de todos los plenos en los que se dijo y se dejó de decir, porque yo el otro día también tuve una especie de rifirrafe, decir rifirrafe es mucho, una especie de discusión con Andrés Villa, porque yo creo recordar que su grupo municipal en su momento apoyó al equipo de gobierno en esta batalla del famoso canon de Batalla de Bailén, y él me dice que no, que en ningún momento lo apoyaron, y bueno, tengo que buscar tiempo para buscar todos y cada uno de esos detalles, el que usted me dice de las alegaciones, el que dice Andrés Villa que no dijo, pero yo creo que sí dijo, en fin,
que está la cosa muy así, ¿no? En ese caso fue en el pleno de julio de 2021. No fue pues ya le voy a apuntar uno más. Exactamente, fue el anterior portavoz del Grupo Socialista, exactamente, fue quien mostró su apoyo con su argumentación y ellos también tenían ese error conceptual y ellos también, además, alabaron el empeño personal del concejal de contratación y alabaron el procedimiento que se estaba llevando a cabo. Y se manifiesta en esa intervención que lo que se quiere es recuperar parte del canon, cuando, repito, que es un derecho que tiene de la concesionaria y así está escrito. Y el contrato que se firmó es ley para ambas partes y se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, el señor Villa, ahora, con sus declaraciones, pues o bien no sabe lo que ha votado en momentos anteriores, lo cual me parece muy peligroso, o está faltando a la verdad, que me parece casi más peligroso. Es decir, cuando uno levanta la manita en el pleno, pues evidentemente tiene consecuencias. Y como tiene consecuencias, tienes que saber lo que estás votando, tienes que saber lo que estás apoyando. Me parece muy temerario y la verdad es que es una negligencia que al final, ¿qué supone todo esto? Pues que vamos a tener que pagar no 1.200 euros, como decía el otro día la alcaldesa, en las costas del procedimiento. No, señores. Esto tiene unos intereses de demora porque por decisión personal del concejal de contratación, el señor Arroyo, se dejó de pagar el canon. ¿Vale? Y entonces los intereses, según las leyes de morosidad y demás, pues son ahora mismo van a rondar unos más de 500.000 euros. Y si a estos más de 500.000 euros, entre unos costes y otros, le sumamos los 240.000 euros que nos supone el sueldo del concejal de contratación, ya, bueno, estamos hablando de 750.000 euros aproximadamente. Recordemos que esta sentencia nos obliga a pagar ese canon, el de 2019, pero que se han dejado de pagar 2020 y 2021. Nosotros solicitamos que ese dinero se depositara en los juzgados y tampoco nos hicieron caso, para que no generase intereses. Claro. Y ahora tenemos que pagar también esos intereses. En fin, yo creo que esta fiesta, que se nos va a poner bastante carita, pues la deberían sufragar las personas que la han consentido y que se han dejado arrastrar y han estado, bueno, pues se han dejado amedrentar, a lo mejor llevados por el miedo o simplemente por desconocimiento, porque no saben lo que votan o no saben leer e interpretar, porque leer sabemos todos, pero interpretar la información. Mire, yo me siento muy afortunada. De verdad lo digo, me duele en el alma que tengamos que pagar más dinero, pero yo me siento afortunada porque aquí también se evidencia lo bueno que es mi equipo, ¿no? Nosotros sabemos leer la información, incluso cuando se nos entrega parcialmente, cuando nos cuesta muchísimo conseguir la información. Nosotros tenemos equipo para leer e interpretar la información. Nuestras interpretaciones son las correctas, tenemos el valor de seguir adelante y persiguiendo y siguiendo con nuestras convicciones, y me siento orgullosísima de mi equipo, y ya digo que estamos totalmente preparados para gobernar y se vuelve a demostrar. Usted, me imagino que escuchó las declaraciones de José Pablo González, del exalcalde. ¿Qué conclusión saca? Bueno, pues decir que es el tiempo en política de este exalcalde, yo creo que ya ha pasado. Desde luego se evidencia que en su propio partido no le piden consejo, entonces aunque él lo ofrezca para los demás, yo repito que nosotros, por ejemplo, tenemos equipo suficiente como para no necesitarlo, y ya está, no quiero decir nada más. Se le ha entendido perfectamente. Cristina Toral, gracias por venir un día más. Hasta la próxima. Muchas gracias, cuando quieran, yo estoy encantado de venir.